noches, nuevamente retomando las entrevistas del caminar del CMC. Estamos nosotros en el periodo del 2019 hasta la fecha. En esta oportunidad tenemos nuevamente a Pablo y a Juan. Entonces, bienvenidos Pablo, bienvenido Juan. ¿Cómo estás, Juan? Gracias, Alicio. Bueno, yo me siento feliz de participar en este encuentro, ¿no? Y más que nada en la misión de Dios. Y como siempre he dicho, ¿no? Donde Él quiera que sea, ahí estaré, ¿no? Juan, cuéntanos un poquito, antes de entrar a CMC, ¿qué hacías? ¿Cuál era tu vida? Bueno, no mundana, ¿no? Sino tu vida. Bueno, mi vida, participando en iglesia y parroquia, fue más que nada por Gloria, mi esposa, ¿no? Nosotros nos casamos en el año 86 y nos vinimos a vivir poco tiempo después, nomás el año 88, enero del 88, nació mi hija y nos vinimos en febrero del 88, nos vinimos a esta zona, del punto Santa Rosa. Un mesecito tenía Gloria y nos vinimos. Y como siempre ella, mi esposa me refiero, siempre había estado participando en lo que es parroquia. Comenzamos a buscar la parroquia más cerca. Encontramos la parroquia que ahora es Señor de la Paz, pero en ese tiempo era Buen Pastor, caminando más o menos a 1 kilómetro donde vivimos. Y ahí nos íbamos con nuestra hija. Empezamos a participar desde esa fecha, ¿no? Desde esa fecha yo creo que empieza realmente el bichito de lo que es el caminar al lado de Jesús, ¿no? Tú eres, significa que Gloria un poco que te ha promovido en este nivel de yo creo que sí. O sea, mi ingreso se debe más que nada a ella. Ella es la que me impulsó y luego pues ya me metí de golpe a... ¿Y cuál es tu experiencia allá dentro de las parroquias que hayas tenido? Bueno, después de ahí empezar en Señor de la Paz, empecé a participar lo que se puede de ahí nuestra zona realmente pertenece a lo que es ahora nuestra parroquia, Nuestra Señora de las Misiones. Al momento que llegan los columbanos por esa zona, nosotros participamos ya en la capilla más antigua de esa zona, que es Capilla Santa Rosa, pero participamos justamente con los misioneros que venían del Señor de la Paz, y ahí llegaron los misioneros columbanos, de la mano del padre Reinaldo, y nos invitaron a participar, ¿no? Desde esa época participamos, desde que llegaron, desde el inicio prácticamente empezamos, y poco a poco nosotros nos fuimos adentrando más y más. Cuando ya nuestra hija cumplió 9 años, le escribimos para lo que es primera comunión, y como éramos asiduos participantes, no pasó mucho tiempo y nos dijeron para hacer pareja guía, y ahí realmente empezó todo este caminar, ¿no? Hiciste entonces experiencia dentro de la parroquia, como pareja guía, y luego después, en esa época ya estaba. ¿Escuchaste algo del CMC en qué momento? Desde el primer instante que se formó el CMC, bueno, como dije, estuve y hasta ahora estoy con los columbanos de la mano. Desde el inicio, conjuntamente con Gloria y mi esposa, hemos participado en la preparación del CMC todos los veranos. O sea, yo, de lo que me acuerdo, creo que en tanto tiempo, cerca de 20 años de asistir en todos los veranos aquí al CMC, siempre con la idea de participar un poquito más. Pero en nuestra labor en lo que es la parroquia de Nuestra Señora de las Misiones, prácticamente no nos permitió ingresar a la misión mucho antes del CMC. Asistíamos a las preparaciones todos los veranos, pero llegaba febrero y nos quedábamos con las ganas,
porque el párroco nos decía todavía no. El otro año vamos a ver, no nos permitía ingresar, ¿no? Hasta que el año 2017 recién el padre Lalo nos dio permiso. Después de tanto tiempo dice, ahora sí, ya puedes ingresar. Y bueno, pues las ganas que tenía durante tanto tiempo, pues ahora estamos aquí, ¿no? Entonces en el 2017 ya comenzaste a participar en la periferia, en el trabajo que se estaba haciendo, o todavía. En el 2017 participo en lo que es la preparación y luego de ahí, como dije ya, acepté la invitación para ingresar al CMC. En ese tiempo estaban Goya, Ginaldo, estaba Lluvela, bueno, dentro de otros, y nos invitaron a ir donde había, ¿no? La primera misión que hice creo que fue a Gimbe. Tuve la oportunidad de ir a Gimbe. Con el padre Juan usted. Nos fuimos, básicamente solamente fuimos los misioneros, nos fuimos con el que nos recibió allá el padre de Gimbe, bueno, ahorita no recuerdo su nombre. Juan, Sí. padre Juan. Bueno, ahí ahí ha habido creo que tengo una anécdota que me impulsó a seguir caminando más, ¿no? A creer un poco más en que la misión de Dios uno tiene que ponerse a disposición. Yo me fui, como no conocía la zona, no sabía cómo era, no tenía la menor idea de cómo era la situación, y ni tampoco sabía quiénes iban a ir. Y poquito antes de salir tenía yo un problema en la rodilla, no podía caminar, no podía subir, mejor dicho, escaleras. Subía escaleras y cada escalón era una tortura para mí. Esa era esa época, pero así me fui, pero no sabía cómo era. Y llegando ahí me di cuenta que había que subir unas pendientes pero enormes, eran unos cerros pero bien parados para subir, y habíamos llevado donaciones para esa zona, y los únicos hombres que habían eran Reginaldo y yo, y teníamos que pagar los bultos. Y yo en ese momento dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se me podía ir? Pero me puse a disposición, y para qué la situación, me siento hasta ahorita de gracias porque desde esa época hasta ahorita no tengo ningún dolor de rodilla. Pero se necesita caminar más. Se me pasó todo. Y más o menos luego después la experiencia que va un poco a definir, ya se encontraban en el 2018, 19 que estábamos hablando la vez pasada ya, Pablo, un poco en la previa, ¿no? 2019 ya había como de la comunidad de la zona de emisión, ¿no? Hasta el 2020, donde recuerdo que se había planteado, estaban programando cómo salir, y ustedes hicieron una serie de estrategias para poder hacerlo, pero pasó lo que conocemos todos, ¿no? En el 2020 empieza todo el 5 de marzo el COVID. ¿Cómo eso, qué generó en la coordinación, el CMC, qué experiencias han tenido ahí ustedes? Sí, nosotros comenzamos primero con el curso de verano acá. Estábamos en el curso de verano, luego venía el proceso de elección para buscar un subcoordinador, que en este caso se dio Juan. Y luego empezamos en periferia armando los equipos de trabajo, formando a los jóvenes líderes para que vayan asumiendo ya previa a la salida del proyecto de la misión en el sector. Eso, estábamos a punto de iniciar el plan piloto que habíamos organizado cuando viene la pandemia y nos encerró a todos. Entonces fue un cambio rotundo que surge, porque ya desde ahí la cosa cambió tremendamente. Nos confiscaron cada uno de sus casas. La única comunicación era el teléfono, que a buena hora ahora el teléfono fue una herramienta muy importante para este tipo de trabajo que se estuvo haciendo. Preguntar cómo estaban las familias en la zona de misión, ver cómo estaban porque es una zona de bastante pobreza, cómo hacían los que
día a día trabajaban para poder mantener la comida del día. Al no salir, ¿qué hacían? Menos mal hubo poco contagio en esa zona, sí hubo algunos que fallecieron, pero por ser una zona que está un poco alejada no había tanto riesgo, ¿no?, de poder contagiarse. El riesgo más grande era la comida, ¿no? El riesgo más grande era que los chicos no iban al colegio, los padres estaban juntos, a veces casos de familias disfuncionales, los padres de familia ya no, algunos no pasaban la pensión a los hijos no iban a clase porque ya tuvo que hacerse el otro sistema virtual, problemas para la comunicación porque la zona es muy baja en comunicación, ¿no? La señal del internet o del celular casi no llega. Entonces, y ver de qué forma se involucraba uno con ellos para ver cómo se organizaba esa población. Entonces, los demás integrantes del CMC un poco que estaban también en riesgo, porque la mayoría son adultos y el gobierno dijo no salen. Entonces, los únicos que podíamos salir eran los que teníamos cierta facilidad, ¿no? En este caso, ya a mediados más o menos de mayo para julio logré salir de visita y organizar con la comunidad de qué forma se podía ayudar. Y lo más urgente era la comida. La otra parte de lo urgente era la educación de los niños. Luego ya venían trayendo consecuencias, la violencia a los niños, a las mujeres. Entonces, organizar a la comunidad para ver de qué forma ellos podían alimentarse y dar alimento, comida a las demás personas, donde se optó por apoyarlos a ellos en organizar las ollas comunes. Entonces, varias ollas comunes que con los dirigentes se comunicaba, se les decía, se les orientaba de qué forma poder agilizar los trámites para poder incorporarlo a la municipalidad para que sean reconocidos o al menos reciban algo. Pero esto duró más de un año, ¿no? Más de un año. Mientras tanto, buscábamos la forma como conseguirles víveres o conseguir algunos fondos que se canalizaban con la parroquia Santo Arcángel, ¿no? Una cuenta de uno de los padrecitos, y él se encargaba de comprar los víveres para darle a las ollas comunes. Luego, tampoco nos olvidamos de los migrantes, que fue el otro sector fuertemente golpeado. Había migrantes que a pesar de que ya cuando estaban acá se la veían mal, ¿no? No tenían trabajo, no tenían que comer, más con todo esto se les complicó. Igual, trabajando por ellos, organizándolos, viendo de qué forma se les podía apoyar. Luego salió la idea de qué hacemos con los niños que no están yendo al colegio. No hay comunicación, habían programas por televisión, algunos no llegaba la señal en ese sector. Entonces optamos por buscar entre amigos que nos donen teléfonos para hacerle llegar a los niños para que puedan estudiar. Otros que nos donen computadoras o partes, un poco mi especialidad, los armaba y se los entregaban a las familias para que ellos puedan, los niños, estudiar. Entonces fue una etapa dura donde también formamos parte de la red de Lima Norte, que fue la que un poco sincronizó el sector de todo este cono norte, donde los grupos de trabajo ayudaban, igual que nosotros aportábamos a los otros sectores, ¿no? Independencia, Caraballo, Ancón, mismo Puente Piedra, aquí Los Olivos. Marcó fuerte. Yo creo que esta pandemia nos hizo abrir los ojos de las tantas necesidades y distancia económica, distancia emocional que había entre las personas. Cosa positiva podríamos decir es que se logró que, como no podía salir a trabajar la familia, se logró un diálogo a veces en la familia. Lo negativo es que a veces no soportaban a los niños, no soportaban a la esposa y venían las agresiones. Entonces, ya por intermedio del trabajo nosotros apoyamos, asesoramos a eso, con psicólogos, con asistente social o con la defensoría, en este caso de Santa Bernardita, con
Defensoría del Pueblo, con Liliana, pues, con Estela. Entonces, hubo toda una red de trabajo para poder apoyar a esta etapa que fue muy dura, en la cual, como integrante del CMC, que la invitación se la hacíamos siempre a Juancito, estábamos ahí luchando porque es parte de la misión. Has tocado una parte de cómo uno responde frente a la necesidad, como ahí voy a Juan, como la pandemia, entre comillas, cerró todos los aspectos, hasta la capilla, la iglesia, todo. ¿Cuál fue la experiencia, Juan, en ese momento de cómo retomar la comunidad, de las mismas personas frente al temor del contagio, no ir, de repente alguien que acudía? ¿Cambió la mirada de ustedes, la preparación? ¿Cambió la mirada del acercamiento? ¿Qué pasó? Como bien lo ha dicho Pablo, la pandemia cambió todo. Entre nosotros mismos, inclusive, como era una pandemia, realmente nosotros no sabíamos con quién podíamos contar. Nosotros tratábamos de comunicarnos para ver de qué manera podían ayudar, pero también preocupados cómo están cada una de las familias que integraron, de los integrantes del CMC, ¿no? Vimos inclusive algunos casos de unas descripciones que habían ingresado a otras personas, y bueno, entonces el trabajo se comenzó a hacer un poco más individual, tratando de que los que puedan en sí con recursos pudieran acercarse. En el caso personal, la situación, había una ventaja en el sentido de que como trabajábamos nosotros, veníamos trabajando con las familias, visitando las casas, habíamos formado ya un grupo dentro de la zona de emisión, donde había ya comunicación. Entonces tratamos de que a través de ellos ir comunicando. Inicialmente formamos un grupo de WhatsApp con todas las personas conocidas y que ellos mismos pasen la voz quienes querían integrarse para que la comunicación no se pierda. Conversar, entonces por vía telefónica, vía teléfono, vía WhatsApp, tratábamos de que el contacto no se pierda, llamándolos eventualmente uno, a veces por grupo, a veces individualmente para conversar uno por uno. Entonces esa comunicación era, pero el problema era, como también lo mencionó Pablo, la gente no cuenta con recursos como para poder tener un teléfono que pueda ser ilimitado y que uno pueda conversar el tiempo que quiera, ¿no? A veces, como dice, lo alcanzaban 5 minutos, para 10 minutos y ya se le acababa o ya no tenía para saldo, para seguir hablando, ¿no? Entonces la situación era complicada, pero a la vez yo rescato de que sirvió para que la gente entre sí pueda organizarse y ser solidarios. Lo que menciona Pablo en el sentido de que llegaba la ayuda a través de las personas de contacto que teníamos. En ese tiempo había 3 zonas, en contacto en cada una de las zonas. Se trató de que a través de ellos se pueda llegar la ayuda a los demás, a las personas más necesitadas. ¿Quiénes son las personas más necesitadas? Que ellos mismos tenían que conocer quiénes son. Y ahí se veía la solidaridad que había entre ellos. Y también lo que habían captado y habían aprendido de que nosotros nos habíamos acercado ahí, no con la idea de que la ayuda es para las personas que eran católicas, sino que era formada para todo el pueblo, para quien necesita. Y esa idea ya estaba metido en ellos. Entonces, tanto es así que se repartió lo que buenamente se podía a través de ellos, a llegar a personas que de distintas creencias y tanto religiosas, políticas, sociales, todo, que en algún momento habían tenido inclusive rencillas. En ese momento la situación cambió también para ellos y ha servido, porque ahora en este entonces esa situación de rencillas se ha superado totalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido cambió bastante, y la comunicación era a través del teléfono, a través de WhatsApp y a través de lo que ellos llamaban, nosotros llamamos, esto sabía, ¿no? Hasta más de un año que prácticamente que muy poca presencia, casi la única persona que se acercaba más regularmente era Pablo, en el sentido con la movilidad que él cuenta, le permitía un poco acercarse, pero personalmente yo por todo el año 2020 no salí presencialmente,
pero sí a través de teléfono, a través de WhatsApp, inclusive hasta a veces con imagen, pero así tratando de que el contacto no se pierda, y esa fue la forma como se trabajó todo el 2020. Han tenido que recrearse, entonces, como CMC y también con la labor. La pandemia ha hecho de repente el primer año 2020 y 2021 que hay otra manera de evangelizar, de acercarnos, ¿no? Y como acaban de referir ustedes, por decir, un pueblo con sus necesidades se organiza, se acompaña virtualmente, presencialmente, buscar encontrar el contacto con la acogida, con el acompañamiento. Ya en el 2021 hubo otras cosas, ya un poquito que se levantaba, que algo semipresencial, se hace o no se hace, 2021, 2022. Entonces, ¿qué lecciones sacan de la pandemia ustedes en el trabajo? Seguimos todavía en la pandemia, pero ahora se está planteando que el COVID es una enfermedad ya que vamos a tenerlo presente ya en nuestra vida, que se descuiden de ello. ¿Qué lecciones sacan de ahí, de este tipo de trabajo? Porque al final el protagonismo lo ha tomado la misma comunidad. Ustedes desde lejos apoyando un acercamiento de una vez en cuando, pero ¿qué lecciones sacan, Pablo? Sí, primera lección fue la nueva manera de comunicarse, la nueva manera de llegar con ellos. La segunda es ahondar más el por qué estás de misión, el acto solidario. Una de ellas que me marcó bastante fue cuando se formó la comisión en la red del grupo de alimentación, salió Pedro elegido de Sida Vida y estuvo, si no me equivoco, una semana, un poquito más, y le dio el COVID y falleció. Entonces, sin tantos conocimientos, me tocó asumir la coordinación y comenzamos a hacer todo el trabajo. Otro de ellos es cómo coordinar no solamente a nivel de dirigentes, a nivel de la población, sino ya a nivel del sector, ¿no? Porque cuando el gobierno, en su segunda entrega de donaciones que lo dio a la iglesia, Monseñor Lino dijo que la iglesia se haga cargo, estuvo en la reunión con nosotros, y se organizó un censo que el sector de Misiones, Pan de Azúcar, Miramar, este sector, se hizo el censo con jóvenes de la parroquia Santo Sant'Agata, ¿no? Entonces fue una coordinación con la parroquia, el padre Gabriel, estaba Patricia de Cáritas, y estaba incorporado yo porque era el que conocía a los dirigentes de todo ese sector. Entonces, pero había otros que no los conocían, entonces llamarlos, conversar, pedirles que estén presentes el día que van a ir los señores censadores, que nos den las ubicaciones para poder llevar al ómnibus que iban con los jóvenes para censar. Entonces, fue una experiencia de ver cómo los que acompañan a esto estaban dispuestos a arriesgarse por fin de ver que al menos la gente reciba algo. Lo otro es la experiencia grande que fue un poco frustrante, me podría decir, fue que en la municipalidad, en este caso de San Martín de Porres, la base de datos sobre los sectores no estaba actualizada. Entonces había sectores, por decir, de Tunales, de zona de visión, no figuraban los planos. Y cuando nos dieron para que vayan a censar, dieron los planos de San Martín, pero no figuraban. Entonces un gran sector que no fueron tomados en cuenta. Entonces, ahí, en ese sector, tuvimos nosotros que estar presentes con ellos. Bueno, hicimos todo lo posible para que puedan recibir algo, pero no le dieron. Entonces, era un poco doloroso ver que todos pasaban, eran censados con su certificado de la donación, pero ellos mirando y eran justamente las personas que más necesitaban. Entonces, nos sentimos más que esto comprometidos en poder organizarlos y formar una olla común, que ellos organicen, nosotros los asesoramos, digo nosotros como yo estaba como CMC, y buscarle fondos, buscarle donaciones. Entonces, de esa manera comenzaron ellos a poder atender a su población que era amplia. Lo otro es
Otra enseñanza es de qué forma en la red nos permitía ayudarnos, darnos la mano unos con otros. Se tejía esta red, ¿no? Si había caso de violencia en Puente Piedra, llamábamos a Liliana de Defensoría y Liliana inmediatamente procedía y en el mismo día ya estaba interviniendo. Tenemos, por decir, violencia de algunos niños o no estaban estudiando, nos llamaban, a veces lo hacía Juan o otro integrante, por intermedio de Defensoría del Trabajo de Santa Bernardita, actuábamos inmediatamente. Llamábamos, hacíamos las intervenciones y sacábamos, por decir, la pensión para los niños, o lo inscribíamos al colegio para que estudien en forma virtual. Entonces, una enseñanza que uno decía, wow, mi visión antes era esto, y ahora con la pandemia nos abrió otro horizonte, ¿no? Donde podríamos, sin querer, hacer más cosas, pero acompañados de los amigos, de los contactos. Creo que eso ahonda más en la sensibilidad que uno debe tener por lo que decía una de las hermanitas, al Cristo sufriente de estos tiempos. Juan, de igual manera también ustedes como CMC articularon a las organizaciones sociales para continuar las campañas de salud. ¿Qué otras cosas? Sí, yo creo que también sirvió bastante para ello porque el movimiento comenzó a hacerse a través de ellos mismos, a través de qué manera ellos pueden poner sus recursos a disposición de su comunidad, ¿no? Si bien nosotros conseguimos algunos contactos con la Municipalidad de San Martín de Porres, algunos contactos con la Carolinis de Lima Norte, para que sean campañas de salud. Se hizo vacunación, primera dosis, segunda dosis se hizo en la misma zona. También se hizo otras campañas de salud ahí mismo. Pero la idea no era que nosotros nos manejemos, sino la idea que los mismos dirigentes lo manejen. Entonces los contactos que nosotros conseguíamos los comenzamos a dar a cada uno de los dirigentes. Se formaron, inclusive el comité que anteriormente se llamaba Comité Anti-COVID, pero después se cambió de nombre, ¿no? Comité Comunitario de Salud. Entonces, en cada zona se formaron esos comités y se les dio contactos para que ellos mismos puedan tramitar, ¿no? Y solamente nosotros teníamos que acompañarlos y empujarlos un poquito hasta que ellos aprendan el manejo, ¿no? Eso fue a nivel de salud. Pero a nivel también de los mismos, de qué manera también ellos pueden organizarse a nivel de fe, también comenzó a hacerse de tal manera de que ya los grupos identificados de que podían comenzaron a hacerse preparaciones como para que ellos mismos puedan llevar a cabo. Tenía más sentido que las mismas personas de la zona, no había presencial, pero había acompañamiento para hacer las propias celebraciones de la vida. Otro aspecto que es importante que se ha aprendido aquí es que ya no es los programas sacramentales, ya no es que tengo que ir a hacer la charla, sino las celebraciones que se han hecho ellos en búsqueda de repente, hay que hacer más lecturas, de agradecimiento, de compromiso de estar celebrando la vida, también esta de la solidaridad compartida, de tener presencia, acompañamiento de personas, instituciones que también están dando la mano, aunque el Estado muy poco ha hecho en este sentido. ¿Qué aprendizaje? Es probable que el CMC en este tiempo ya de las personas, también algunos se han replegado, porque a veces nosotros hay personas que estamos pensando que nosotros vamos a ir a hacer las charlas, a hacer las celebraciones, ya ahora ya no hemos podido ir, pero la gente ha aprendido, ha hecho. Entonces, ¿cómo esto ha marcado? Porque luego después, como CMC también ya se han hecho presencial ya a fines del año pasado, este año, ¿cómo ustedes están viendo ya el testimonio que quieran ustedes referir? Porque lo que se programó para el 2000, para la estrategia de salir, no se hizo nada de eso. Ahora, 2022, ¿no? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Sí, ha cambiado, radicalmente ha cambiado, pero yo creo que para bien, porque nos hemos dado cuenta, particularmente yo me he dado cuenta de que
la estrategia de misión, ¿no? Es evolutiva conforme va el tiempo y conforme van las circunstancias, y ha servido también para que cada una de las personas de la misma zona puedan despertar, ¿no? Y puedan cambiar su espíritu solidario y su espíritu también. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo y ellos también se han dado cuenta de eso, de que a través de ellos no solamente necesitan un empujoncito para que ellos mismos puedan organizarse. Eso yo creo que es el mayor logro que se ha logrado en esa zona, y ahora que ya estamos viendo presencial, las cosas ya no es para que nosotros hagamos, sino que para que ellos hagan. Y solamente se sientan de que tienen un respaldo, pero que ellos son los protagonistas de eso, ¿no? La misión, ¿no?, de acompañamiento a Cristo de la misión son ellos. Y eso es lo que está sucediendo en cada una de las 4 zonas, ahora bien marcadas. Como dijo Pablo, inicialmente Tunales no era reconocido, pero nosotros le dimos un reconocimiento. Que Tunales es una comunidad más presente ahí, ¿no? Y que esta comunidad, como dice, ha podido salir adelante, ¿no?, con mucho esfuerzo, y hay muchas personas ya involucradas en este caminar de ayudar a su pueblo, de ayudarse mutuamente. Y la relación que hay, también se ha logrado eso, de que no sean aislados, cada pueblito aislado. Esas 4 comunidades que sean, poco a poco se convierten en una sola comunidad. Eso es el camino todavía, pero yo creo que es un buen camino que se ha avanzado en eso. Entonces ustedes como CMC también para la coordinación, también se hizo el acompañamiento a la capilla de Sayaga, ¿no?, en la etapa de pandemia para acudir, pero luego después Juan, ya asumes tú la coordinación. ¿Cuáles han sido los retos que te ha dado la pandemia? Y todavía seguimos, ¿no?, presencial, semipresencialidad. Y hay otro tema que me encantaría que lo puedan de repente reflexionar o todavía queda como pregunta. Ustedes como CMC cambian de colaboradores a comunidad. Este paso de colaboradores a comunidad, entonces es una tarea que hay que seguir profundizando, en qué aislado, cómo colaboran, o todavía no es solamente cambio de nombre, ¿no?, ¿qué implica? ¿Podrías explicar, Pablo? Sí, yo, como bien dices, yo sumo la coordinación, acá Pablo de la coordinación, yo sumo, me hubiera gustado que coordine Pablo, pero no pudo ser así, y hubo muchas circunstancias que han marcado mi etapa como coordinador. Inicialmente se nombró también a Gustavo para que me acompañe como vicecoordinador, pero por circunstancias de trabajo y con esto de la pandemia, dejó Pablo de acompañarnos en la misión, que quedó prácticamente solo. Y no solamente eso, sino que muchos de los miembros del CMC, por circunstancias de los mismos problemas que tenían como consecuencia de la pandemia, comenzaron a alejarse y nos quedamos muy pocos. Y dentro de esos pocos era imposible organizarse adecuadamente como para hacer una misión concreta. Entonces solamente se buscó de qué manera podían aportar algo a lo que ya se venía haciendo. Y eso es lo que se hizo en 2021, prácticamente ha sido un año donde yo asumí la coordinación, un año bien complicado para la coordinación del CMC. Pero no así nos desanimamos. Con las pocas personas que podíamos participar, yo creo que se hizo bastante, en el sentido de que el acompañamiento no se dejó. Ese acompañamiento estuvo presente, y si bien es cierto se dejaron otro proyecto, pero me hablaste del proyecto de Sayán, el proyecto de Sayán se dejó de asistirles personalmente. La comunicación era esporádica, a través de telefónica, a través de las personas que habían estado siendo responsables de esa zona. Hubo comunicación esporádica, se invitó 2 o 3 veces cuando ya se construyó la capilla, pero el acompañamiento en sí fue solamente de esa forma. Y en el año 2022, que es este año, tratamos de un poquito de levantar algo, y con la idea de esto que me hablan de pasar de colaboradores a la comunidad, fue una idea del padre Carlos en una asamblea, y a mí me gustó personalmente ese cambio, y como bien lo dices, es un reto,
Porque no solamente trabajar para afuera, sino trabajar para adentro. De qué manera nosotros, cada uno de nosotros, nos convertimos en comunidad y que podemos trabajar de la mano, codo a codo, uno con otro y poder salir adelante. Realmente ser una comunidad. Es todo un reto. Yo creo que es un reto para los años que se vienen, ¿no? Quizás con las personas que se pueden incorporar también, las personas que puedan ya con la pandemia que está bajando un poco, podamos asumir nuevamente unos retos mayores y podamos organizarnos adecuadamente. Yo creo que eso nos falta ahora. Es un gran reto organizarnos, ¿no? De tal manera que nos organizamos y que a través de esta organización podamos planificar las cosas adecuadamente como para que los años venideros sea realmente una participación con esto, lo aprendido y podamos poner en práctica en otras misiones. ¿Algo más? Sí, un poco retomando un poco más atrás lo que decía Juan, que la comunidad la zona de misión están asumiendo. En ese entonces todo era desconfianza. Desconfiaban de sus dirigentes, desconfiaban de sus políticos, desconfiaban de su municipalidad. Cuando nos tocó hacer la entrega de las canastas, en este caso las bolsas de víveres, no creían porque decían siempre lo mismo. Y la vez la anterior entrega, que lo hizo la municipalidad de San Martín, le dijeron lo que iban a dar y no le dieron la cantidad. Entonces, para la segunda vez, no nos creían. La única ventaja que teníamos nosotros era que ya nos conocían y de por medio estaba el equipo del CMC. Nosotros vamos a hacer lo posible que se entreguen lo que dice en el documento. Al final nos quedamos tranquilos porque vimos a la población que recogió lo que se les ofreció y eso genera más confianza en ellos, más credibilidad en ellos. Entonces, eso genera que ellos también se organicen más, caminen solos porque saben que nosotros les generamos confianza. Luego, comenzar a integrar el equipo del CMC en ese entonces. Era difícil porque cada uno estaba por su lado, cada uno preocupado por su familia, sus enfermos, algunos parientes, familiares que habían fallecido. Entonces, vía virtual eran las reuniones que teníamos, las celebraciones que teníamos nosotros, capacitaciones que se les buscaban, ¿no? Unas capacitaciones muy buenas e interesantes, pero aún así había flaqueza de algunos integrantes. Positivo, por decir, una señora de Tunares que es de otra creencia y vio que el equipo de nosotros estaba apoyándonos, el padre también llegaba con sus donaciones y todo, y dijo, ni mi grupo donde ella participa ha hecho algo por nosotros. Cambió. Y hasta al final las celebraciones que solíamos hacer nosotros los domingos también participaban. Entonces, esas son cosas que lo haces, lo transmites con tu presencia, con tu gesto, sin necesidad de decir, oye, cámbiate, o vamos a leer la Biblia, o vamos a la misa, no, simplemente con los gestos, y ellos ven que está la transparencia, ¿no? Sobre todo eso. Trabajar el proceso de comunidades se tendría que empezar ya, como dice Juan, un poco dentro de nosotros, pero revisando el proceso que hemos llevado. Y un poco en esos tiempos les decía, no, mira, tenemos capacitación y entraban 4, 5, entonces somos un equipo, entonces está bien, estamos movidos de repente por lo de la pandemia, pero no es todos los días, es una vez a la semana o una vez al mes, perdón, ¿no? Las capacitaciones. Pero era un despertar después de todo este caos que había originado. Entonces es entendible eso. El proceso de comunidad es un proceso de acompañamiento, de crecimiento, de caminar juntos, de hacerse el equipo en uno solo, en un proceso de caminar para la misión que tiene. Ese es el tarea y reto, entonces hay que continuar de ir fomentándolo y quedan muchas lecciones, ¿no? Entonces, para ir un poco en esta parte final, porque luego vamos a tener ya los testimonios de los lugares, por ejemplo, de esta comunidad, vamos a tener que ver con el equipo de ir con la gente, ver cómo
ellos han vivido el acompañamiento del CMC, o también otras zonas de misión anteriores, también con los grupos. ¿Cómo en estos momentos, para los que nos están viendo y escuchando, cómo ustedes promoverían o cómo ustedes harían una invitación a cualquiera que de repente siempre están pendientes al llamado, ¿no?, a una tarea concreta de misión? ¿Cómo sería la invitación que ustedes podrían de repente dar a los que nos están, no necesariamente nuevos, sino cualquier persona que quiera tener este compromiso de escuchar al Señor y a través de una tarea muy concreta como que hace el CMC? Bueno, yo realmente considero de que lo que recibimos de este acompañamiento a las personas de las zonas de misión, de distintas zonas de misión, lo que recibe uno es mucho más de lo que da. Yo me siento contento, me siento feliz de todo lo recibido en este tiempo. Y con ese espíritu yo invito a que todos los demás puedan vivir esta experiencia, de sentir la presencia del Señor dentro de ti, en cada una de las personas que vas acompañando, en cada uno de los rostros vivientes, sufrientes también que dice el Evangelio, en cada una de las zonas, es sentir que Jesús está ahí. Y eso a mí me llena de gozo y espero que a ustedes también les llene de gozo. Por eso invito a que ustedes, los que ya vivieron esta experiencia, pueden volver a vivirlo, pero también los nuevos, ¿no?, puedan sentir esa experiencia de acompañar a Jesús en la misión, pero sentir el gozo de vivir con Él en cada una de las personas que se encuentran en el camino. Gracias, Juan. Sí, primero conocer que cada uno viene a este mundo con una misión, unos más, otros menos. Si eres de parroquia, que eres un amigo que tiene el deseo de dar de sí hacia los otros, el deseo de querer dar tu tiempo, tus experiencias, ¿no?, tu solidaridad, tu compromiso. Tú como integrante que deseas participar, hay muchas cosas buenas por hacer. Decía Juan, ver los rostros de los más necesitados es ver a ese Cristo de estos tiempos, ver a esa mujer pasándola, sufriéndola porque un niño se le perdió o se le fue, es ver a María ahí presente. Ver a ese padre de familia que sufre por conseguir el pan del día a día, es verlo a José trabajando. Entonces, y que cada uno haga lo que su condición tiene. Tenemos dones, unos son dedicados más a lo litúrgico, otros son más dedicados al acto solidario, otros en las organizaciones, otros son artistas. Cada uno tiene su don y puede entrar a la misión con esa convicción. Dios nos llama para servir, y el regocijo que sientes cuando tú das, la recompensa es sentir la felicidad del otro. No es que vas a ganar un gran premio, ¿no? El premio mayor es ver que si haces algo por alguien o por un pueblo, por una comunidad, y a la larga logran hacer cosas que se está buscando en la compañía, es sentirte que eres útil en el camino de Dios. Muchas gracias, Pablo. Finalmente, algo para concluir este conversatorio de este domingo. Y yo decía que un poco uno viene con estos dones de servicio y viene desde familia, desde la casa. Yo recuerdo de mis padres que ellos no han sido demasiado católicos, que digamos, pero con sus gestos, sus actitudes, nos enseñaron muchas cosas. Y a la larga después uno logra ver, recordamos, mira, llegaba una visita en casa y mi padre decía, toma, o mi mamá decía, toma. Luego en ocasiones llegaban a alguien y decía, mira, acá le manda fulano de tal. Llevaban por si vivíamos cerca del puerto, y llevaban con 2 o 3 canastas de pescado, por ejemplo.
Y mi mamá salía corriendo con una canasta de huevo y saludaba. ¿Quién es? No sé. Entonces, esos gestos marcan a uno para después. Otra de las cosas es el acompañamiento, donde llegas. Yo agradezco mucho a los padres colombianos. Yo, como les decía en primer momento, yo cuando vine a Lima, soy de Chincha, recién terminado de estudiar, me invitaron a una parroquia que es la Santa Cruz en la Avenida Perú. Estaban los colombianos de salida. Entonces, desde entonces los conozco y todo ese proceso de visión, proceso de evangelización, proceso de acompañamiento, marcó la vida de mí. Hoy he trabajado con varias congregaciones de franciscanos, diocesanos, y siempre marca la línea columbana, es la misión de estar con el otro, celebrar y ponerse en el lugar del otro. Y en eso estamos. Yo decía que es muy importante todos estos signos que van marcando en la vida. Lo otro es mi esposa, que es, también, como decía Juan, nos ayuda. Siempre la mujer está ahí acompañando, ayudando. Ella también es parte de la misión de hoy en día en Periferia. Amigos que uno va conociendo. Entonces, formación que va recibiendo. Todo esto es un complemento que va madurando tu fe, va madurando tu visión para salir adelante. Entonces, marcó bastante la pandemia, nos ayudó a sacar recursos que a veces uno lo tenía por dentro y no sabía. Entonces, la manera como ayudar, cómo colaborar, sentir la alegría de que alguien se vaya con algo que comer, sentir la tristeza que alguien no recibió y de qué manera se busca por otro medio cómo darlo. Entonces, nos enseña bastante. Y el reto es que esto continúa, no se queda acá. Yo, por un momento, como le dije a Pasito, yo doy un paso al costado, pero mi misión está ahora en el trabajo, ¿no? En Santa Bernadetta, que pertenece a los colombianos, ¿eh? Y desde allí seguimos la misión. Seguimos trabajando con niños, seguimos trabajando con adultos, seguimos trabajando con adolescentes vulnerables. Entonces, estamos en ese trabajo. Y, como les decía Pasito, cualquier situación que necesiten, nosotros estamos dispuestos a aportar y ayudar. Y creo que es parte de lo que uno aprende desde su niñez en la familia. Gracias, Pablo. Juan. Bueno, yo también quiero dar gracias a Dios por la oportunidad y la invitación que me hizo de seguir en su misión a través de los padres colombanos, que durante todo este tiempo han sabido mostrarnos el rostro de Dios en cada una de sus acciones. Durante toda esta etapa de acompañamiento con uno u otro sacerdote o uno u otro miembro de la congregación, ha sido aleccionador y nos permite de que podamos realmente creer de que Dios está aquí presente con nosotros. Quiero dar gracias a Alicio también, aquí a Diego, por esta oportunidad de expresar estas palabras aquí esta noche, para que decirnos, ¿no? de que no sé hasta cuándo, pero yo creo que la misión continúa y no se sabe cuándo va a acabar. Así que yo estoy dispuesto y espero que ustedes también estén dispuestos a seguir, ¿no? A seguir caminando, a seguir acompañándonos. Y dónde será el día de mañana no sabemos, dónde será el pasado mañana tampoco, pero donde Dios nos quiera, ahí estaremos, ¿no? El CMC presente y podemos seguir adelante en lo que Él quiera. Gracias. Muchas gracias. Entonces hemos concluido este encuentro con la experiencia de Pablo y Juan. En las próximas semanas continuaremos este caminar del CMC con otros actores. Muy buenas noches.